Dios les bendiga. Nuestra clase 45 es una clase de inducción al libro de Números. Realmente es un libro complejo y a la vez fácil. Complejo porque vamos a estar estudiando desde una perspectiva histórica. Todo este proceso que el pueblo de Dios vive ya rumbo a la tierra de Canaán, ¿verdad? Bien sabemos que los libros históricos encuentran una complejidad de análisis porque debemos de hacer andamiajes, paralelismos, para poder entender junto con otros libros de la Biblia qué es lo que estaba pasando de una manera integral. Aquí encontramos un gran desafío porque Levítico es un libro de tipo sacerdotal. Éxodo es un libro semi-histórico y Génesis es un libro histórico, pero con un contenido teológico demasiado fuerte. Cuando llegamos a Números, nos topamos con pared porque pareciese que estamos teniendo que plantear la historia en el contexto del pueblo en el desierto, pero vamos a necesitar los tres libros anteriores para poder hacernos un panorama realmente sólido de qué es lo que está pasando. Y ese es nuestro desafío al estudiar. Nuestro desafío en este momento es, con la ayuda del Espíritu Santo, también no solamente entender el contenido desde la perspectiva histórica, sino empezar a verlo desde un contexto profético, desde un contexto escatológico, desde la cristología, desde la antropología, desde la soteriología y diferentes ramas de la teología sistemática que nos van a permitir entender este contenido. El día de hoy me propongo en esta sesión explicarles a detalle qué es el primer problema que nosotros encontramos al tratar de entender este libro, y es precisamente la paternidad literaria que en las primeras sesiones de este curso hace un año les hablé del problema que existe con la alta crítica textual y que hoy lo quiero volver a retomar. Acotando esto a dos posturas interpretativas de la alta crítica, y de ahí vamos a abordar precisamente qué es lo que enseña la teología reformada, cuáles son los puntos que toma y qué es lo que podemos rescatar de los sistemas interpretativos de las escuelas judías, de las escuelas de la alta crítica, y qué es lo que enseña Jesús acerca de la paternidad literaria de este libro, que es lo más importante. Entonces, la clase de hoy va a estar un poquito densa. Eh, si alguien no está en el grupo de WhatsApp que tenemos, por favor dígame por, por este chat que tenemos de la videollamada para poder mandarles el link. Entonces, vamos a estar analizando, ¿verdad? Aquí tengo la agenda. Hermano Andrés, ¿tiene la mano levantada? Sí, hermano Daniel, así como súper cortito. eh, Usted se fue por la teología reformada, así porque hay varias ramas de la teología, hasta la teología natural de San Agustín, es como bien parecida, es como la verdadera búsqueda de Jesús. Nos centramos en teología reformada porque actualmente es el modelo teológico más completo. Ya, ya. Es el modelo teológico que vamos a estar estudiando en patrística y todo esto, pues puntos de San Agustín y todo esto, ¿no? ¿Sabe por qué? Bueno, Perdón, disculpe, porque el otro día me encontré con una persona que él me dijo, sí, yo también estudié teología, pero una teología evolutiva. Yo dije, o sea, usted es un teólogo como evolucionario, no creía en milagros. Y me pareció como, eso es un derivado de ciencia cristiana, mal llamada ciencia cristiana, pero lo ya, vamos a ver más adelante. Ujú. ya, eso era, hermano Daniel, gracias por sacarme esa duda, porque puta que me deja tranquilo. Gracias. Sí, hermano. Vamos a estar, vamos a estar analizando el nombre del libro a muy grandes rasgos.
Vamos a estar estudiando algunas posturas sobre la paternidad literaria del libro de Números, que es algo que ha sido un tema muy complejo porque tenemos la escuela de interpretación apostólico-romana, que es una escuela desde la teología que es de las mejores, pero no nos decantamos por esa escuela, ¿sí? Por el otro lado, nosotros vamos a estar teniendo la escuela de interpretación judía, pero la más interesante de analizar es la escuela de interpretación de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, dicho sea de paso, la alta crítica textual realmente no es una visión cristiana, ¿sí? Es una visión filológica, es una visión muy interesante porque la debemos de conocer. De hecho, cuando yo estaba haciendo el estudio, si alguno de ustedes lo tiene o si lo puede comprar, cómprelo. El nuevo diccionario bíblico enciclopédico de Editorial CLIE es buenísimo. Estuve analizando junto con la Biblia de Estudio de la Reforma, la Biblia del Mensaje Profético y Escatológico, todo esto. Y bueno, hablan precisamente de estas escuelas de interpretación, que nos vamos a decantar por la teología reformada y lógicamente principalmente por la escuela de interpretación de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo la cristología de Números y la tarea que se les va a quedar, aquí se me olvidaba ponerles, eso es tarea. La primera sección que abarca desde el inicio de Números, usted va a leer Números desde el inicio hasta el capítulo 10, versículo 10, y va a tratar de entender todos estos pasajes. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar trabajando. La sesión de hoy es un poquito corta, entonces va a estar tranquila, no va a durar tanto. Vamos a empezar por el nombre del libro. Por ejemplo, hay distintas versiones, algo que les quiero comentar, igual les va a ayudar por si alguno de ustedes ya está estudiando alguna Biblia en siriaco, en griego, en latino, en hebreo, que existen demasiadas versiones, tanto en griego como en los demás idiomas. Esto nos lleva a ver que el nombre del libro de Números pues tiene diferentes tanto raíces etimológicas como en las versiones se ocupa de diferente forma. Por ejemplo, en la versión griega se ocupa el nombre aritmoi. Esto es para la versión griega. Aritmoi. Pero del griego pasó al latín numeri. Recordemos que se traduce al latín por las necesidades del pueblo que se presentaban en la época de la Reforma y todo esto, ¿no? Y pues aquí vemos a la Vulgata, donde se ocupa este nombre de Numeri. Por el otro lado, en hebreo se dice Bemidbar, que significa en el desierto, ¿sí? Pero también en hebreo se habla de Guayedaber, que significa literalmente la primera palabra, pues, en hebreo, que se dice en este libro, ¿sí? Entonces, pues es bien interesante observar, pues, estas variantes del nombre. Vamos a empezar a analizar este debate sobre la paternidad literaria de Números. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros atacamos la paternidad literaria de un libro de la Biblia, nosotros pudiéramos, entre comillas, descomponer todo lo que dice, ¿sí? Si no se comprueba la paternidad literaria de un libro, es más fácil poder llegar a atacarlo, ¿verdad? Desde diferentes sistemas de pensamiento. Por eso es importante que nosotros entendamos quién es el autor, en qué contexto se escribe, en qué época, bajo qué circunstancias. Hay un problema muy fuerte con la alta crítica, como usted lo va a poder ver en todos los libros, principalmente del Antiguo Testamento, porque son muchos más antiguos, lógicamente, pero la alta crítica se ha encargado de atacar de una manera muy sigilosa y muy estructurada lo que la tradición judía y lo que Jesús mismo explica en el Nuevo Testamento acerca de la paternidad del Pentateuco.
Les decía que hace un año di una clase acerca de esto, usted la puede buscar en las primeras sesiones de Génesis y lo quiero volver a hacer, pero ahora más conciso. Vamos a estar analizando primero la hipótesis documentaria antigua y vamos a estar hablando en cada una de estas posturas, los precursores, su tesis y el contenido de la misma. Ejemplo, aquí vamos a estar hablando, reitero, sobre hipótesis documentaria antigua y el precursor es Whittier. La tesis que él postula es que el punto de partida de la conformación del libro de números es un uso sistemático de los nombres divinos, de las fuentes eloístas y yavistas. Cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, los textos, vamos a ver que los nombres de Yahweh y de Elohim permiten desde esta postura, recordemos que esto es un paradigma de interpretación, permiten llegar a inferir que se hace una compilación pues de estos textos, ¿sí? Y difiere pues un poquito de lo que se conoce como la hipótesis documentaria clásica, porque aquí se defiende la idea de que hay una compilación muy grande de textos para poder realizar el libro de números. Lógicamente se entendería que Moisés desde esta perspectiva no es el autor de números, cosa que se los adelanto, Jesús debate sobre esto, porque en el Nuevo Testamento pues nosotros vamos a estar analizando que el Señor mismo habla de Moisés como el autor. Ojo con eso, vamos a estar viendo los versículos muy detalladamente para que no tengamos dudas, pero recordemos esta primera postura que descartamos. Hipótesis documentaria antigua. Número 2, vamos a estar analizando la hipótesis de los fragmentos. La hipótesis de los fragmentos, algunos de los precursores son Geddes, Bader y White. Entonces, cabe señalar que su tesis es realmente burda, por no decirle de otra forma, porque estos precursores de la hipótesis de los fragmentos señalan que el libro de números ha sido una fusión de las fuentes eloístas y yavistas, pero que no hay una cohesión literaria real. Esto quiere decir que bien pareciese que números fue hecho con fragmentos al azar que no tienen una unión lógica. Sabemos que la palabra, recordemos lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Recordemos también que el apóstol Pablo enseña en otra sección que Dios es Dios de orden. Yo no puedo entonces tomar la postura de la hipótesis de los fragmentos porque sería negar esta parte de la naturaleza de Dios. Dios no va a inspirar algo que no tiene orden, ¿sí? La filología, desde la postura de las ciencias críticas, en ocasiones, reitero, ha buscado desacreditar el trabajo de estos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Bien sabemos desde la doctrina de la Biblia, la bibliología, que toda la escritura tiene una estructura que debemos de analizar, tiene cohesión teológica, pero también cohesión literaria, ¿sí? Y pues lógicamente nosotros vamos a descartar esta postura porque no está meramente fundamentada. De hecho, cuando usted estudie la Biblioteca Bíblica Básica de Editorial Verbo Divino, se va a dar cuenta que incluso los copistas, vamos a llamarles, católicos, descartan esta postura. Entonces es muy interesante pues analizar que aquellos que nos dedicamos a la labor del exégesis descartamos porque lógicamente debemos de basarnos en la escritura. Regla de oro de la hermenéutica y lo semblanteó Juan Calvino, la escritura se interpreta a sí misma. Eso debemos siempre de tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a analizar la hipótesis que maneja la teología reformada, ¿sí?
La hipótesis se basa sobre tres principios interesantes, que es la tradición rabínica. Vean que aquí hay un eclecticismo. El eclecticismo tiene que ver con el uso transdisciplinar del conocimiento, ¿sí? Un ejemplo es, yo creo que nuestro hermano Andrés lo capta este término más a detalle, pero, por ejemplo, cuando tú trabajas con una persona con adicciones, el eclecticismo mandaría a traer a un médico, a un nutriólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona que conoce de cuestiones de ejercicio para poder trabajar con el problema. El eclecticismo es esto. La teología reformada es ecléctica, ¿por qué? Porque busca ocupar, eh, vamos a llamarle datos especializados de cada área o de cada corriente de pensamiento para poder interpretar el libro de Números. Entonces, esto sí es súper importante, ¿sí? Hermano Daniel, cortito, es como un equipo multidisciplinario de la exégesis. Sí, de hecho, para poder hacer una exégesis, nosotros necesitamos a realizar una serie de pasos, pero se recomienda, eso solamente lo van a ver ustedes en teología reformada. Ya. Vamos a estar haciendo exégesis, pero desde una postura, por ejemplo, de la gramática, de un análisis histórico-cultural, de un análisis teológico, de un análisis etimológico. Esto es algo transdisciplinar. No nos podemos quedar en lo que algunas corrientes del cristianismo, ojo con esto, se quedan. Por ejemplo, hay corrientes del cristianismo que solamente se basan en credos eclesiásticos, que es un error. Siempre va a ser un error ver la Biblia desde los credos. No debe de ser así. Más bien la Biblia debe de ser la fuente de los credos, ¿sí? Yo no puedo interpretar, como lo hace la Iglesia Católica, la Biblia desde los credos o desde la tradición, porque va a ser una interpretación errada. O sea, no va a ser una exégesis, va a ser una eisegesis. Para poder interpretar, yo necesito pasarme de un modelo teológico exegético, reformado, ¿verdad? Para poder entenderlo. Por eso es que les pongo aquí estos elementos que ocupa el eclecticismo de la teología reformada. Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí la tradición judía, vamos a ver las enseñanzas de Jesús, pero también los elementos rescatables de la alta crítica. Entonces, así es como se tiene que realizar una exégesis. Ahora, vamos a aprovechar que estamos varios. Vamos a estar repartiendo los textos para que todos podamos participar. Hermana Andrea, ¿me podrá apoyar con la lectura de Mateo 19, de los versículos 3 al 8, por favor? De ahí, hermano Andrés, la lectura de Marcos 12, 26. Nuestra hermana Claudia, la lectura de Hechos 3, 22. Hermano, ¿doy lectura? Sí, por favor. Ok, Mateo 19, del 3 al 8, versión NBLA, dice: Si se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que
Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él le contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Amén. Veamos que Jesús mismo cita el Pentateuco, primer dato interesante. Jesús no va a ocupar fuentes que no son viables para poder fundamentar lo que enseña. Sí, necesitamos ir entendiendo esto desde algunos principios apologéticos. Las apologías no se deben de basar desde una perspectiva silogística o desde una perspectiva lógica, no se deben de basar en cosas ambiguas. Cuando usted tiene cierta formación en filosofía, se va a dar cuenta que desde la lógica, desde la silogística y desde la retórica, no es adecuado hacer una disertación, ahora sí se ocupa el término apologista o apologético, porque si usted ocupa algo ambiguo, no tiene sustento. ¿Sí? Las tesis, las posturas o los argumentos que se den deben de tener premisas sólidas. Jesús está enseñando y tiene una fundamentación bastante sólida. Ahora, está hablando precisamente de la autoría de Moisés sobre el Pentateuco. Vamos por favor con Marcos 12:26. Marcos 12. 12:26, por favor. Entonces Jesús, a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cayó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hicieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, tenían... En el 26 dice, perdón hermano, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hubo un detalle ahí. Miren, volvemos a ver esta postura de Jesús que cita la autoría de la paternidad del Pentateuco sobre Moisés. Vamos por favor con Hechos 3:22. Hermano Andrés, ¿me puede apoyar si gusta con la lectura de Romanos 10 de los versículos 5 al 8? Por favor. Después de Hechos 3:22, por favor. Voy con Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Volvemos a ver este punto. Moisés dijo a los padres, o sea, aquí ya estamos viendo que los apóstoles, ojo con esto, porque la escuela de interpretación de Jesús fue seguida por los padres de la iglesia, ¿sí? Los apóstoles aprendieron, y esto lo vamos a ver en el curso de hermenéutica, pero los padres de la iglesia, los apóstoles, aprendieron de la hermenéutica de Jesús. Si usted quiere hacer una adecuada exégesis, se tiene que acoplar al modelo hermenéutico de Jesús. Ojo con esto. Hermano Andrés, ¿me puede apoyar por favor con Romanos 10, de los versículos 5 al 8, por favor? Yeah.
Al tiro. Un poquito. Uy, que se me perdió acá, pero un poquito. Al tiro, perdón. Al tiro se la digo. Ya, perdón. ¿Cuánto era, perdón, Daniel? Es Romanos 10 de los versículos 5 al 8. Ya. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien sé lo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amén. Acerca de ti es eso. Ahí está bien, hermano. Sí. Muchas gracias. Vemos nuevamente que ahora el padre de más del 50% de la teología del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cita a Moisés. Ojo con esto, si nosotros nos damos cuenta, hay una cadena desde el Señor Jesucristo hasta los apóstoles, y lo vamos a ver con los padres de la iglesia posteriormente, los padres apostólicos, ¿verdad? En teología patrística, que ellos toman este punto para poder entender desde la enseñanza de Jesús. Ojo con esto, desde la enseñanza de Jesús, que Moisés es el autor del Pentateuco. Ahora, vamos a entender algo también desde lo positivo de la alta crítica textual. Debemos de comprender que no estamos peleados tampoco con la totalidad de la alta crítica. Si ustedes se dan cuenta, la teología reformada ocupa la tradición judía, ocupa las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas del apóstol Pablo, esa hermenéutica que tienen para defender este punto, pero también estamos totalmente de acuerdo que el libro de Números es una composición de los escritos yavistas, de los escritos eloístas, de los escritos sacerdotales y de los escritos deuteronomistas, que hay una subdivisión de estos, ¿sí? Pero también, ojo con esto, cuando usted estudia teología reformada, se le va a enseñar que la arqueología palestinense es parte de los sistemas de interpretación, ¿sí? De hecho, cuando usted analiza las evidencias arqueológicas, se va a dar cuenta que las mismas evidencias encontradas derriban esta postura de la sola compilación de los textos al azar. O sea, es realmente, reitero, muy burdo que nosotros pensemos que se haya escrito de una manera tan informal un libro de la Biblia. O sea, no puede ser de esta forma. Y vamos a estar estudiando la cristología del libro de Números. Aquí les voy a pedir, por favor, que vayamos estudiando también estos tres elementos de las tipologías. Reitero, están muy por encima porque las próximas clases nos vamos a dar a la tarea de hacer clases particulares para cada tipología, como lo hemos estado haciendo ya a lo largo de más de un año. Le voy a estar pidiendo nuevamente, por favor, a ver,
Este, hermana Andrea me va a apoyar con la lectura de Números 19 de los versículos 2 al 10, por favor. Y no sé si nuestra hermana Yelitza nos puede apoyar con la lectura de Hebreos 9:13, por favor. Vamos a ir un poquito rápido porque necesitamos ir diseminando de manera rápida esto. Ok, listo. Números 19 del 2 al 10 dice así. Este es el astuto de la ley que el Señor ha ordenado. Diles a los israelitas que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuerpo, su carne, su sangre y su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y escarlata y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que la haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces el hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los israelitas la guardará para el agua, para la impureza. Es agua para purificar el pecado. Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer. Y será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. Amén. Amén. A ver, que antes de que pasemos al siguiente versículo, quiero hacerles notar 4 elementos interesantes. Primero, el versículo 4 habla de 7 veces que el sacerdote debía de ocupar su dedo para esparcir la sangre. Después habla de quemar la vaca en el versículo 5. Versículo 6 habla del hisopo, ¿verdad? Vamos Sí. a hablar qué es esto. Y el versículo 9 da una palabra que en teología es bien profunda: expiación. A ver, me voy por lo primero. Cuando se habla en el versículo 4 de estas 7 veces el rociamiento, recuerde que ya estudiamos que en el Yom Kippur, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía esta práctica de ocupar su dedo y rociar, ¿verdad? 7 veces con su dedo la sangre, ¿sí? Sobre ciertos utensilios sagrados. Cuando se habla de quemar la vaca en el versículo 5, hay que recordar que cuando se pasaba la entrada, ¿verdad? Del tabernáculo de Moisés, se llegaba ¿a dónde? Pues al altar del holocausto. Recordemos la simbología del fuego, recordemos la simbología del bronce, que tienen que ver con el juicio divino, con el sacrificio del Señor. Esto es un tipo en la hermenéutica que nos va a estar recordando a Jesús, a su sacrificio, a su muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el versículo 6 el hisopo, usted inmediatamente, si es lector de la Reina Valera 60, recordará que en el Salmo 51
Literalmente David ocupa esta misma expresión que es un lenguaje litúrgico porque el hisopo era utilizado ¿para qué? Para rociar sangre. El rociamiento de sangre, vean qué interesante es esto, que se hace con el hisopo, tenía que ver con la expiación, tenía que ver con la purificación. Entonces David empieza en el Salmo 51 a revelar este misterio cuando le dice al Señor que no quiere que se vaya de él su espíritu. Versículos aledaños empieza a hablar acerca del hisopo, de la limpieza. Probablemente David estaría recordando Ezequiel 36, donde se habla de la purificación por medio del agua, la purificación de nuestro corazón. La sangre para el Antiguo Testamento, para más todavía, necesito que entendamos esto, más todavía, para el Pentateuco, es de importante vitalidad. Importantísimos, es una cuestión que debemos de tener bien en mente, porque si no entendemos qué significa la sangre, entonces la gran parte de la teología de Levíticos no la vamos a entender. Y Levíticos es el libro sacerdotal por excelencia. El libro del Éxodo habla muy a detalle de sangre y de expiación. El libro de Génesis inicia con el primer matrimonio, inicia con su primer pecado y con que se tuvo que matar a unos animales, a derramar sangre para poder cubrir su vergüenza. La sangre está relacionada con la expiación. Desde Génesis y más a detalle en todo el Pentateuco lo vamos a ver muy fortalecido esto. Ahora, esto nos va a llevar a un vocablo que el apóstol Pablo ocupa mucho y lo vemos en el versículo 9, expiación. La expiación, reitero, tiene que ver con cubrir el alma del pecador de la destrucción por el juicio de Dios. No se cubre el pecado. Eso es un error de muchos diccionarios y manuales de teología. No se cubre el pecado. Se cubre el alma del pecador de recibir el juicio de Dios. Hay que entender esto. Ahora sí, pasamos por favor a darle lectura a Hebreos 9:13, por favor. Sí, Hebreos 9:13 se lee así. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Vea, gracias. Está precioso. A mí Hebreos, está maravilloso. A mí me encanta Hebreos. Muchas gracias, hermana Yelitza. Es muy potente. Está muy fuerte. Pero, ojo, cuando nosotros lleguemos, yo creo que de aquí a unos 5 años o más, cuando nosotros lleguemos a estudiar Hebreos, vamos a estar recordando la teología de Pentateuco. Les voy a dar un tip de interpretación bien curioso. Si usted estudia Pentateuco, como lo hemos estado haciendo a pie puntillas, lentamente, usted puede interpretar gran parte del Nuevo Testamento con mucha fidelidad. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje cultico que no vas a entender si no estudias todo el Pentateuco a detalle. ¿Sí? Vamos a estar entendiendo entonces esta primera sección. O sea, nosotros vemos, reitero, muy a detalle, lo voy a comentar ahorita, que Números, ¿verdad? Habla de este sacrificio vicario del Señor. Aquí en esta porción en particular de capítulo 19 de los versículos 2 al 10, que fue lo que acaba de leer nuestra hermana Andrea y después nuestra hermana Yelitza nos leyó esta porción de Hebreos que se conecta con Números. Número 2, vamos a estar estudiando esta simbología que tiene la peña que dio agua. Voy a estarle pidiendo por favor a nuestro hermano Andrés que dé lectura a Números 20:11. Solamente, a ver, vamos a estar viendo.
es, si no mal recuerdo nada más, es el versículo 11. Ya. 20 al 11. Por favor, hermano. Ya. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Amén. Vean qué interesante es esto, porque el versículo 8 da una indicación, ¿no?, de cómo se debía de tratar la peña, pero en el versículo 11 vemos que esta peña es golpeada por la vara de Moisés. La vara de Moisés es un símbolo de juicio. Por la vara de Moisés, recordemos un poquito el Éxodo, esta vara se vuelve que una serpiente que devora las serpientes de los magos de Faraón. Sí. La vara de Moisés fue ocupada para tocar las aguas y volverla sangre. La vara de Moisés fue movida, fue agitada, ¿verdad?, cuando empezaron algunas de las plagas. Entonces, la vara de Moisés se relaciona con el juicio de Dios. El juicio de Dios golpea la peña. Y vamos a darnos cuenta que de la peña brota agua. La simbología bíblica nos enseña que el agua es un sinónimo ¿de qué? De la purificación en el Espíritu Santo. Esto es lo interesante. Estudiar así la Escritura nos va a llevar, hermanos, a unas profundidades realmente preciosas. Cuando nosotros entendemos que esto se relaciona, esto yo le quiero dar lectura, es Primera de Corintios 10:4. Vean lo que el apóstol Pablo nos explica. Y que también lo vamos a estar viendo en el relato de la mujer samaritana. Dice la Escritura, Primera de Corintios 10:4, en la versión Reina Valera 60. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A mí me llama la atención los versículos anteriores, porque Pablo empieza a llamar la atención de los judíos, a recordarles lo que había pasado en esta época del libro de Números, ¿sí? Vean lo que dice, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí está hablando del maná, o sea, cuando el apóstol Pablo está hablando precisamente de esta similitud de la peña,
con lo que ha hecho el Señor por nosotros, ¿verdad? Vamos a recordar que Jesús mismo a la mujer samaritana le dijo algo bien interesante, que Él era la fuente de las aguas vivas y que quien creyera en Él, de Él brotaría. Y Juan habla también del Espíritu Santo en este contexto en particular. Entonces, la peña que dio agua también está íntimamente relacionada con la obra del Señor Jesucristo. Tercero, vamos a estar viendo la serpiente que fue levantada en el desierto. Le voy a estar pidiendo, por favor, a nuestra hermana Claudia que lea Números 21 de los versículos 4 al 9. Posteriormente Hermano, le voy perdón, a... es que voy conduciendo en este momento, así que estoy de oyente en este ratito, perdón. Sí, hermana, no se preocupe. Disculpe, Hermano que ando Mark, de mis labores de madre. hermano Mark, ¿nos podría apoyar, por favor, con la lectura de Números 21 de los versículos 4 al 9 y de ahí le pediría, por favor, Mark, con la lectura de Juan 3, 14 y 15, por favor. ¿Versículos cuáles, perdón? Número Sería, 21, Números 21, versículos 4 al 9, por 4 al favor. 9, sí. Voy. Fueron 9. Números 21. 4 ya. Ok, ahí va. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ah, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguna persona, miraba en la serpiente de bronce y vivía. Amén. 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 Qué lindo. Sí, está interesante. Vamos a contextualizar eso antes de pasar al siguiente versículo. Miren, el pueblo estaba pasando una situación realmente terrible. El libro de los Salmos habla mucho de esto, de la mortandad que se vivía por las serpientes. Pero verlo aquí es bien fuerte. Y cómo el Señor, ojo, porque también eso es muy importante. Hay personas que han llegado a malinterpretar la figura desde la simbología de la serpiente. La serpiente no siempre tiene que ver con la maldad. Bien sabemos que el Apocalipsis habla del diablo como la serpiente antigua. Ojo con eso, pero no le podemos adjudicar desde la hermenéutica a un símbolo o un elemento siempre una cuestión negativa si la Biblia no lo hace así. Había una duda precisamente de nuestra hermana Yelitza acerca de esta situación, de cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es un ejemplo. Reitero, la serpiente no siempre es algo negativo. Lo vamos a ver ahorita en el Evangelio de Juan, versículos 3, 14 al 15, por favor. Y Eso como quiero valer. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vean qué interesante, porque el Señor mismo, pues nos está haciendo una relación de su obra, ¿verdad? De su sacrificio
con la serpiente de bronce. Lo que el Señor está diciendo es, recuerda que cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida, muchos murieron por sus pecados. Símbolo de eso, pues, es el juicio de que Dios manda por las serpientes. Pero ahora el Señor está diciendo esto, voy a ser levantado en la cruz para que no sufran la condenación. Sabemos que nos habla de la fe, o sea, el requisito es la fe, pero el Señor nos está haciendo un paralelismo aquí con esta serpiente que fue levantada en el desierto. Eso es lo interesante. Ahora, a ver, vamos a dejar de grabar. Espérame tantito.